Todos conocemos a Porfirio Díaz. Lo conocemos hasta que con la Revolución Mexicana lo hacen renunciar a su cargo como presidente. Pero, ¿qué pasa después con don Porfirio? Lo platicaremos hoy, en Díaz en el Exilio. Nos encontramos en un 25 de mayo de 1911, con un Porfirio Díaz que padece de sordera, agotamiento y una enfermedad en las encías. Está escribiendo su carta de renuncia, dejándole el mando al ministro Francisco León y pidiéndole al pueblo mexicano que retire las armas y busquen la paz a toda costa. La revolución buscaba a Porfirio Díaz fuera, y más que fuera lo querían muerto, que buscaban su cabeza. Ya que con eso Porfirio Díaz, al firmar su carta de renuncia, tuvo que retirarse inmediatamente con su familia, acompañado de su esposa también, hacia la estación de Santa Clara para emprender su viaje hacia el puerto de Veracruz. El trayecto al puerto de Veracruz no fue del todo placentero, ya que el 17 de mayo se asaltó el tren. Pero gracias al general Victoriano Huerta, el presidente no sufrió en su trayecto. Al llegar al puerto todo es diferente. Don Porfirio se encuentra con su gabinete, un gran banquete preparando su despedida y un buque alemán esperando su partida. Díaz abordó el barco alemán Ipiranga, pero nunca pensó que esta sería la última vez que pisaría suelo mexicano por el resto de su vida. Hay crónicas que dicen que a la hora de su partida sonaron 21 cañonazos. Después se entonó el himno nacional mexicano y finalmente se le despinó con honores en forma de valle. Díaz, justo antes de partir, dio algunas palabras de despedida para los veracruzanos. Durante su exilio se presentó un incidente de rechazo en La Coruña, España, cuando un grupo de manifestantes le increparon, acusándole de asesinato y genocidio. Tiempo después, debido a la infección vocal que sufría, Díaz decidió internarse en una clínica de Interlaken, Suiza, de donde salió curado los últimos días de junio de 1911. En julio, Díaz y su familia visitaron París. Se cuenta que días después de que llegó a Francia, visitó el Museo de los Inválidos y lo recibió el general Gustave Villon, veterano de la intervención francesa en México, el cual lo escoltó a la tumba de Napoleón, un personaje a quien Díaz admiraba. Niox sacó de la vitrina la espada que pertenecía al emperador francés, con tal de ponerla en las manos del expresidente mexicano y decirle que nunca había estado en mejores manos. Luego de su viaje a Francia, Porfirio Díaz comenzó a recorrer más lugares acompañado de su esposa. En abril de 1912 fue recibido por el rey Alfonso XIII de España, el cual lo invitó a residir en la península ibérica y le hizo entrega de una espada como obsequio. La prensa de aquel entonces lo cuestionó sobre si tenía alguna intención de quedarse a vivir en España. Díaz dio como respuesta que tal vez le llamaría la atención residir en Barcelona. Sin embargo, esta nunca se consolida, ya que muere en Francia. El 21 de agosto de 1912 asistió a un desfile militar del ejército prusiano, uno de los más fuertes de aquel tiempo, el cual se desarrolló en Maguncia, Alemania. Cuando el evento acabó, el Kaiser Guillermo II se enteró que el expresidente se encontraba allí. Lo invitó a su palco personal y hablaron por más de una hora. El Kaiser también le reclamó por no avisar de su visita. A inicios de 1913, Díaz comenzó un viaje por el norte de África, y su travesía lo llevó a conocer el Cairo, Kenes, la Esfinge y la Gran Pirámide de Giza, en donde se enteraría de la muerte de Francisco I. Madero, sintiendo tristeza de su deceso. Porfirio Díaz vivió en la avenida Foch, número 26 en París, a unos escasos metros del Arco del Triunfo y también de los Campos Elíseos. Su renta la pagaba gracias a sus dividendos provenientes de algunas empresas y principalmente del Banco de México. También esta era una casa menos ostentosa a lo que estaba acostumbrado aquí en México. En sus últimos años de vida realmente se alejó mucho de la opulencia, aunque realmente seguía siendo una casa, grande. En su apartamento tenía 2 recámaras, con una sala y 2 cuartos de servicio. 2 jóvenes les hacían el servicio para él y su esposa Carmen Romero Rubio. También cabe mencionar que cerca de su lugar de residencia había un lugar muy parecido al Castillo de Chapultepec que, como sabemos, se encuentra aquí en México. Sus últimos años de vida realmente fueron muy dolorosos para él, ya que, también por la edad y algunos padecimientos que tenía, llegó a
sentir mucho la soledad. Ninguno de sus aliados políticos en Europa estuvo al final de sus días, únicamente su hijo, su esposa y su nuera. Realmente él sí sintió muy mal sus últimos días porque, según lo que reveló su esposa, doña Carmen, él sufría de alucinaciones, había perdido el habla y la noción del tiempo y pues lamentablemente falleció por causas naturales. Después de ello, sus restos fueron llevados a la iglesia de Saint-Honoré-de-Lourdes y en 1921 finalmente sus restos fueron trasladados al Panteón de Montparnasse en París, donde hasta el día de hoy sus restos descansan y sigue exiliado de México. Mis compañeros Elías, Navid y yo, su servidor, esperamos que haya sido de su agrado y hayan aprendido algo nuevo este día. Realmente la historia de México es algo que vale la pena estudiar porque, como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y realmente, pues, es lo que nos hace ser la nación que hoy somos. Aunque hay algunos capítulos que hayan querido borrar o suprimir, pues, no se puede simplemente. Y son parte de lo que hoy somos como una nación. Gracias.